Realmente, hermanos, ¿sabe qué dice la Biblia? Que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y dice, y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Y que por sobre todas las cosas, dice la que yo debo de adquirir inteligencia y sabiduría. Eso tiene que ser, hermanos, lo más importante. Nuestra más grande posesión tiene que ser la sabiduría y la inteligencia. Y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Por eso es que la queja del Señor para el pueblo de Israel fue que no le conocían. El Señor en una ocasión dice, les escribí las grandezas de mi ley y para ustedes fue como algo extraño porque no conocían a Dios. Oiga Isaías capítulo 1, versículo 2 al 4. El Señor aquí está mandando un mensaje para su pueblo Israel, que se suponía que conocían a Dios, que tenían la ley, que tenían los mandamientos, que tenían los estatutos que Dios les había dado. Oiga esto lo que dice aquí, hermanos. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Oye el verso 3 lo que dice. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Ese es el mensaje confrontativo de Isaías al pueblo de Israel. Y yo creo que los verdaderos profetas, este es el mensaje, un mensaje de confrontación, porque nos hemos olvidado del Señor. Porque no estamos conociendo al Señor. Porque lo que conocemos de Dios es lo que a veces se nos enseña porque no vamos a las Escrituras. Dice Isaías capítulo 5, versículo 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Oiga eso. Mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué dice la Biblia? Porque no tuvo conocimiento. ¿Por qué somos llevados cautivos por las falsas doctrinas? Porque no tenemos conocimiento de Dios. Y eso lo dice Efesios capítulo 4, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, sino que creciendo en la verdad, cada día podamos llegar a ser como Cristo, podamos crecer, podamos conocer al Señor. En Oseas el Señor vuelve a repetir, Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es una confrontación terrible contra los sacerdotes que se habían olvidado del conocimiento de Dios. En ese tiempo se culpaba a los sacerdotes. Ahora, hermanos, no podemos culpar ni a los pastores, nadie, porque la ley le dice que usted y yo somos, Dios ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Amén. Y tenemos las Escrituras y tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción del Santo en nosotros, tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien nos enseña todas las cosas. Y hay gente que dice, no, pero es que hay tantas doctrinas. ¿Sabe qué dice? Dijo el Señor, el que quiera hacer la voluntad del Padre sabrá si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Si usted ama la voluntad del Señor, si usted quiere hacer la voluntad del Señor, entonces el Señor siempre le guiará su palabra y le abrirá las Escrituras constantemente para revelarse a su vida. Y constantemente podemos decir gracias porque tú es que me has iluminado las Escrituras, como dijo el Señor a Pedro, ¿se acuerda? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor nos sigue revelando su nombre, porque eso dice Juan capítulo 17. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo daré a conocer aún. ¿Y sabe cómo lo hace el Señor? Por medio de las Escrituras. Y recuerden que cuando hablamos del nombre de Dios, hablamos de sus atributos, hablamos de su naturaleza, de su carácter. 1 Corintios capítulo 15, versículo 34. Esto no es solo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una cantidad impresionante de versículos que hablan acerca de la falta de conocimiento del pueblo de Israel. 1 Corintios 15, 34 dice, velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Fíjese, el no conocer al Señor es vergüenza nuestra. ¿Aló? No podemos culpar a nadie por nuestro desconocimiento de Dios. Es nuestra culpa porque tenemos la Biblia, tenemos 66 libros de la Biblia y tenemos al Espíritu Santo. Y tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Una mente, hermanos, que puede ser renovada constantemente por las Escrituras. Por eso dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así comprobaréis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que se nos muestra por medio de las Escrituras. Es importante, hermanos, tener buenos pastores y buenos maestros, pero no justifiquemos nuestra falta de conocimiento por los malos pastores y por los malos maestros. No justifiquemos. Es por nuestra pereza. Porque si nosotros estudiáramos la Biblia, hermanos, cada vez que escuchamos cosas que no son conformes a las Escrituras, eso sería algo que golpearía nuestro corazón. No, eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. Porque cuando el Señor le abría las Escrituras a los discípulos que iban camino de Emaús, ellos dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Cuando usted va a las Escrituras, y sabe que Dios, su corazón arde. Amén. Cuando usted escucha palabra de Dios, hermanos, es que nuestro corazón arde porque sabemos que Dios está hablando. Pero a veces escuchamos, hermanos, cada invento. Velad debidamente. ¿Qué hay que hacer? Hay que velar. ¿A quién vamos a velar? Pues a nosotros, nuestra propia vida, hermanos. Debemos nosotros de continuamente meditar en las Escrituras y en la oración. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Ahora entendemos que nuestro Dios quiere que le conozcamos, por eso se revela por medio de las Escrituras. Miren lo que dice en el Antiguo Testamento, dice, alguien va a decir, ¿y dónde está la palabra para que yo la reciba? Dice, Señor, cerca de ti está la palabra. No tenés que cruzar el mar para decir, no, es que allá al otro lado del charco hay maestros, vamos a ir a escucharlos. No, no es necesario. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Amén. Dice Biblia que la reina de Sabá vino de lejos para escuchar la sabiduría de Salomón, porque no había más sabio que Salomón. Sin embargo, ahora el sabio de sabios, que es Cristo, habita en nosotros. Dice la Biblia que Dios ha hecho a Cristo Jesús nuestra sabiduría. Cuando usted pide sabiduría, ¿sabe qué hace el Señor? Nos hace más conscientes de Cristo y nos manda las Escrituras, porque ahí está la sabiduría, en la palabra de Dios. Amén. Pero nuestro Dios quiere que le conozcamos, por eso se revela por medio de las Escrituras. El apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Qué debo de hacer? Debo de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y déjeme decirle, usted no va a crecer en conocimiento solamente si se sienta y escucha la predicación del pastor. Los miércoles y los domingos, hermano, usted tiene que ir a su casa y alimentarse personalmente de la palabra de Dios. Meditar en las Escrituras todos los días. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 17. El apóstol Pablo escribe y dice, por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y el amor que demuestran por todos los santos. Verso 16, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Verso 17, oiga las oraciones del apóstol Pablo. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y revelación para que le conozcan mejor. Esa es la oración, hermanos. ¿Cuál es la oración más importante? La oración más importante es que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerle un poco más, para crecer en el conocimiento, para no ser engañados y para poder disfrutar de su gloria. Amén. Colosenses 1, 9 al 10 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esas son las oraciones que los pastores deben de hacer por la iglesia. Pero usted oye los apóstoles modernos, vengan, vamos a orar para que Dios les traspase la riqueza de los impíos de Egipto. Locuras, hermano. Y es raro ver un buen predicador y que Dios lo use, que no venga, ahora vamos a hacer un pacto y vamos a sellar esto y traemos dinero. Esas son las predicaciones de hoy en día. No importa el conocimiento de Dios, lo que importa es el dinero. Por eso, hermanos, necesitamos nosotros conocer al Señor. Y solamente se puede conocer a través de las Escrituras, a través de una meditación constante. Eso es lo que hará que la palabra de Dios se vuelva vida en nosotros. Bueno, estamos hablando solamente de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento íntimo, de comunión con el Señor. Que su palabra se vuelva vida dentro de nosotros. Hay un versículo, bueno, no lo puse en Isaías, capítulo 42. Versículo 8 dice la Biblia: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. ¿Oye eso? Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Por eso es que nosotros debemos de conocer su gloria. Debemos de conocer quién es el Señor. A veces decimos, hay gente que dice, aquí está cayendo la gloria del Señor, y vemos un montón de gente que está emocionada cayendo al suelo. Esa no es la gloria de Dios. Mire, la Biblia dice que cuando David llevó el arca, y dice que el arca la llevaban en los hombros no la llevaban en una carreta, dice que había gozo y que había danza, y era un gozo, y de repente se murió Usa. ¿Se acuerda usted? Parecía que Dios estaba ahí, pero Dios no estaba ahí. Porque desgraciadamente, hermanos, hoy en día todo se resume a las emociones y nos emocionamos y pensamos que porque se me paran los pelitos, ahí está el Señor. No, a mí a veces se me paran los pelitos viendo una película bonita. ¿A cuánto le pasa eso? De repente. Eso es algo emocional, ese es tu alma. Pero la gloria de Dios tiene que ver con quién es Él. Amén. Con quién es el Señor. Y eso es lo más importante para nosotros. Por eso, recuerde que dijimos, la gloria de Dios es lo que Dios es y nadie más puede ser. Nadie más puede ser. Solamente Él es Dios. Ahora, encontramos en las Escrituras que hay algunos atributos que son comunicables en cierta manera hacia nosotros, y algunos que son totalmente incomunicables, que el hombre no los puede manifestar de ninguna manera. Por ejemplo, la gloria de Dios es que solo Él es soberano, nadie más. Solo Él es soberano. Nadie. Miren lo que dice la Biblia, Daniel capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cuántos habitantes de la tierra? Todos. Y fíjense que, ¿sabe quién está diciendo esto? Esto está diciendo Nabucodonosor. ¿Y sabe cómo se conocía Nabucodonosor? Se conocía como rey de reyes. Y miren lo que dice el rey de reyes según el punto de vista humano. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces?